Bueno, pues le preguntábamos a un nutricionista, Giuseppe Rosalillo, si le parecía alarmante que la OMS sitúe la carne roja y, bueno, pues la carne procesada al mismo nivel que el tabaco, tan cancerígena una cosa como la otra, y nos decía, no, alarmante no, en todo caso valiente, señor Rosalillo. ¿Usted cree que la OMS está siendo valiente? Creo que sí, creo que ha sido un paso decisivo para informar a la ciudadanía de lo que realmente deben cuidar en su alimentación. Hay que encuadrar muy bien el mensaje que dirige la OMS a qué población, y lo dirige a una población opulenta, a un grupo de la población mundial que come en exceso y come mucha carne y muchos productos cárnicos. Y quizás recordar que esto hace años que lo sabíamos. De hecho, no hace más de un año que desde el Consejo General de Nutricionistas de España se hizo una campaña de sensibilización sobre mitos, nutrición y cáncer, y allí ya advertíamos que el elevado consumo de carnes rojas y en concreto las carnes procesadas están asociadas a la aparición del cáncer. ¿Cuál sería su consejo para las personas que nos están viendo? ¿Qué sería lo recomendable? ¿Cuál sería el consumo de carne procesada que deberíamos aplicarnos? Yo sé que es deber de los medios de comunicación y de los profesionales de la salud y de los nutricionistas no provocar alarma y evidentemente no hay que hacerlo, y les voy a intentar trasladar un mensaje de tranquilidad. Pero la verdad es la verdad. Y hay más de 800 estudios. Ya en el 2007 teníamos suficiente evidencia científica y la OMS había aportado la misma evidencia científica, solo que hoy hay publicados más trabajos que le dan más consistencia a lo que está recomendando la OMS. El consejo que yo daría, bueno, yo hablaría con nuestros abuelos que tenemos en casa. Ese sería mi mensaje. Y preguntarles cuántas veces comían carne roja o cuántas veces tomaban productos o carnes procesadas. ¿Cuántas veces se mataba un conejo, una liebre, un pollo o un cerdo en casa? Y ahí está yo creo que la respuesta, y es que antiguamente no se comía carne todos los días y no se ponía el chorizo todos los días encima de la mesa. Se comían muchos más alimentos de origen vegetal, legumbres, frutas, frutos secos, y se sacaban los productos cárnicos en ocasiones especiales. Y si miramos a cómo se alimentaban nuestros abuelos, podemos encontrar la clave de lo que está recomendando la OMS, y es que comemos demasiada carne y comemos demasiados productos cárnicos procesados. No se debe comer si tuviera que poner un límite, y se debe reducir el consumo. Pero a ver, tal y como lo cuenta usted... usted... podríamos hablar de 3-4 veces al mes. 3-4 veces al mes, esa es la pregunta. Tal y como lo cuenta usted, yo ya lo firmo. Claro, una vez a la semana tomar productos procedentes de las carnes rojas o las carnes procesadas sería lo ideal. Pero el problema no es hoy, ahora mismo hacia dónde tenemos que tender. Claro. El problema es que ahora mismo se está consumiendo demasiado producto de origen cárnico. Ya. El mensaje que ha llegado hoy a la opinión pública desde ayer es ¿como carne o no como? Porque si te comparan según qué tipos de carne muy comunes, salchichas, bacon, hamburguesas, con la nicotina, pues mucha gente dejará de ponerla en el plato, no una vez al mes, en la vida. El daño que eso puede provocar a la industria cárnica es brutal. Y claro, la Organización Mundial de la Salud pues ha cometido otros errores en el pasado. La gripe aviar, la gripe porcina, la gripe A. En el año 90 dejaron de considerar la homosexualidad una enfermedad mental. Vamos, que tienen un pasado como para ser prudentes. No deberían haberlo contado de otra forma, Giuseppe. Bueno, yo voy a intentar responderle. Yo creo que los intereses de la salud pública están por encima de los intereses de la industria alimentaria. Punto número 1. Coincido con usted en que la OMS ha cometido errores. Sin embargo, yo creo que el colectivo de nutricionistas, que creo que somos los profesionales de referencia a nivel nacional y mundial, conocemos los estudios y coincidimos con la OMS. Esto no es una noticia de ahora, hace muchos años que lo sabemos. Si la OMS hubiera anunciado o se hubiera filtrado esta información, posiblemente hubiera habido muchas presiones, no solo de gobiernos como el nuestro, sino de muchísimos países que no interesa, porque afecta evidentemente a los intereses económicos de la industria. Pero yo quiero ser claro, ¿se debe comer o se puede comer carne y productos procesados? Sí. Se puede comer. Lo que no puede ser es que todos los días estemos poniendo en el desayuno o en el almuerzo, en la comida, en la merienda y en la cena algún producto de estas características. Tenemos que volver a esa alimentación que estaban haciendo nuestros abuelos, donde había más alimentos de origen vegetal y menos alimentos de origen animal. Yo ahora mismo estoy en una zona preciosa que es Navaluenga. Aquí en Ávila se come una carne maravillosa y yo como carne y también como productos procesados. Señor intento darle el lugar adecuado en la dieta. Lo que usted dice,
yo me lo aplico, y además creo que es verdad que abusamos de la carne roja y de las carnes procesadas en general. Posiblemente en los países mediterráneos menos que los anglosajones. El problema es que usted constantemente se refiere a nuestros abuelos, y yo que vengo del Mediterráneo le puedo asegurar que mis abuelos comían poca carne roja y poca carne procesada. Pero estoy pensando en el norte de España, en Galicia, por ejemplo. Oye, en invierno se hacía la matanza y la gente se alimentaba todo el invierno de la poca verdura que daba el campo, de la patata y sobre todo el cerdo. Yo es que creo que de lo que se abusa es de los estudios. Cierto, pero le voy a... No, Antonio dice que de lo que se abusa es de los estudios. Un segundito, le doy la palabra enseguida. Muy interesante. Y yo lo que me he preguntado es, ¿qué fabricante de cereales con exceso de fibra o de yogures desnatados ha pagado este tipo de estudios para que la gente huya de las carnicerías y se vaya a esas zonas tan aburridas de la alimentación, como son los alimentos bajos en grasas, en calorías y en felicidad? Porque lo que están diciendo en realidad es que comamos productos bajos en felicidad. Porque si lo que quisieran es decir otra cosa, creo que, por ejemplo, distinguirían entre un maravilloso chuletón de ternera gallega y esa bazofia con colorante a la que llaman a veces hamburguesa o salchicha. Y luego otra cosa más, que no sé si el nutricionista estará de acuerdo. ¿Me puede explicar a mí cómo los mismos estados que financian la Organización Mundial de la Salud luego, sin embargo, permiten la comercialización de productos que según ellos mismos son cancerígenos? Es decir, o a setas o a roles. Lo que no puedes es matarnos y asustarnos. Sí, o soplas o sorbes, ¿no? Es una cosa pues yo voy a intentar responder a las tres preguntas que me han hecho. Si me respecto a lo que comenta, por ejemplo, en la zona norte, antiguamente es cierto que en la zona norte se ha consumido más producto cárnico que igual en la zona sur o en la zona mediterránea. Pero tenemos que recordar una cosa, que el estilo de vida de nuestros abuelos y bisabuelos estaba vinculado a un ejercicio físico muy elevado. Para calentar la casa había que traer la leña y encender el fuego. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esas dos visiones. Respecto a lo que ha comentado de qué empresas de yogures o de cereales pueden haber pagado estos estudios, mire, yo lo siento mucho, eso me parece un poco demagogo. Yo creo que la OMS se puede equivocar, pero lo que los profesionales no somos es ciegos. Nosotros leemos los estudios y coincidimos plenamente con lo que dice la OMS. Creo que es absurdo, hay más de 800 estudios publicados con una evidencia científica de grado tipo 1A. Creo que además, y en la última pregunta, habría que distinguir entre carnes rojas y productos procesados. Respecto a los productos procesados está clarísima la evidencia, y respecto a las carnes rojas se dice que probablemente pueda suceder. Lo que hay que coger este mensaje es trasladarlo a la población para pedirle que aumente el consumo de alimentos de origen vegetal, reduzca los alimentos de origen animal, y ese es el mensaje, sin tenerse que alarmar. Pero no causando el miedo, no provocando la pérdida de puestos de trabajo y no hundiendo negocios. Si estamos de acuerdo, lo que nos peleamos es en la forma. Perdóneme, yo le preguntaba por eso que nos decía, el ejemplo que nos ponía de los abuelos, porque yo estoy convencida de que esa matanza tenía menos elementos químicos que los que nos comemos ahora. Es decir, el problema no es los piensos, todos los productos artificiales que contiene esa carne procesada. ¿Por qué no decimos la verdad? ¿Por qué no contamos las cosas por su nombre? Esa masificación de la industria cárnica. Sí, el problema de los productos procesados es principalmente la forma de conservación y de ahumado, ¿vale? Por lo tanto, la técnica culinaria que se usa tiene un papel relevante en los estudios que está resumiendo la OMS, que son más de 800. Vuelvo al tema de las carnes rojas. En el caso de las carnes rojas no sucede lo mismo, pero sí que es cierto que el consumo de carnes rojas en elevado, exagerado, está asociado a la aparición del cáncer. Quizás creo que la OMS debería haber dado más información acerca de cómo cocinarlo, las técnicas culinarias y la forma de producirlo. Pero vuelvo a insistir, no hagamos demagogia sobre alarma social o sobre intereses de la industria. Los estudios son los que son, nos gusten o no, es la evidencia científica y es muy solvente. Pues ha quedado claro. La hace la OMS, no nosotros. Bueno, claro. Hombre, yo creo que es un mensaje de alimentos de origen animal, necesario y conveniente, a pesar de que efectivamente la industria cárnica está muy molesta. Dicen que se ha creado alarma en exceso y que además no se discrimina.